Perfecto. Bueno, como te decía, Aaron, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con los alumnos que entiendo, como me has contado, que son de la parte de diseño Sí, sí, diseño. y para compartir con ustedes esta presentación que, por supuesto, por cuestiones de envergadura y tiempo, es solamente un pantallazo así general de la temática. Como verán, la temática es la inversión cultural y metafísica. Voy a ir explicando cada una de las palabras y las terminologías y los conceptos que vaya refiriéndome, así que no se asusten por por la terminología. Eh, para ver en esta ocasión esta evolución del paradigma estructural en la historia del arte. Historia del arte quiere decir de las disciplinas artísticas en general, y la evolución es cómo se han dado las cosas a través de la historia. Porque la pregunta subyacente es si estas temáticas históricas y filosóficas, por eso aludimos a esto cultural y metafísico, tienen que ver con el quehacer actual de personas que no han vivido, ninguno de nosotros ha vivido, esta larga historia de miles de años. Entonces, por eso que lo primero es que nosotros estamos parados en un momento histórico que viene consolidándose o no de acuerdo a una serie de parámetros de la historia. Eh, y por lo tanto, cuando uno va a tratar estas materias, las tiene que tratar así, como se dice hoy en día, de modo multidisciplinar, es decir, tratando de tomarlas desde distintos puntos de la ciencia, de la investigación científica, de las áreas del conocimiento, la historia, etcétera. Y por eso que es importante cuando uno tiene que reflexionar sobre el quehacer actual, saber de dónde venimos y a quién les estamos hablando y lo que nosotros pretendemos hacer con nuestras actividades. En este caso, también en el ámbito de las artes, de una de las disciplinas de las artes. Eh, para comenzar entonces un pantallazo general, la historia de esta inversión cultural. Inversión aquí significa que no ha habido un progreso lineal, sino han habido momentos de ruptura en donde se han invertido los roles que crean la cultura o las obras que se manifiestan en la cultura y que responden a una cosmovisión, a un pensamiento de fondo que va a permear las disciplinas distintas de los seres humanos y a los seres humanos en relación a esa cultura. Por eso que algunos vectores, que los vamos a ir explicando poco a poco, es esta línea de tiempo, tenemos codificado esto con una serie de cromatismos y palabras y signos. En general, vamos a ver acá cuestiones que tienen que ver con la música y con las artes visuales en general, por eso están puestas así en paralelo, pero por supuesto esto no agota el tema para nada. Y también está dividido de modo vertical por una serie de colores o líneas que tienen que ver con grandes periodos de la historia. Asimismo, hay una línea horizontal de un color amarillo fuerte que es la línea normal de tiempo con fechas más bien estándar, porque ustedes comprenderán que los hitos históricos no es que suceden en una fecha en particular muchas veces, sino que se van generando algunos con varios años antes o décadas o incluso siglos antes. Pero para más o menos tener un punto de referencia histórico. Otra de las cosas que tenemos en este gráfico es esa línea superior roja que va haciendo un movimiento casi de zigzag que permite entender qué es lo que ha sucedido durante la historia y al final hay una caída importante porque a eso nos vamos a referir para entender en dónde nosotros nos situamos y cuál va a ser nuestro papel como creadores delante de un público, de un consumidor, de personas que responden al entorno que nosotros vamos a ir conociendo en esta presentación. Y luego también hay dos áreas importantes de
códigos. Una es una serie de X en rojo que marcan las rupturas. La palabra ruptura acá es muy importante. En la historia de la cultura, en la historia de las manifestaciones artísticas, no hay una línea directa de progreso necesariamente. Hay altos y bajos, pero también hay momentos de quiebre o ruptura, separación de, como le decimos hoy día, paradigmas contemporáneos, darnos modos de crear, trabajar, etcétera. Y esas rupturas son importantes y que están situadas en otras palabras claves como son, primero, el realismo, vamos a hablar de la palabra realismo, luego el principio de autonomía, es decir, un modo de entender la realidad que pues, por lo mismo es autonomía. La palabra nomos es ley, auto es sí mismo. Entonces me doy la ley a mí mismo. Eso sucedió en un momento particular de la historia, que es cuando uno comienza a hablar de la crisis protestante, es decir, alrededor de 1519 a 21 se da una ruptura en donde el principio que comienza a gobernar es aquel que se da la ley a sí mismo, es decir, en una ruptura con la auctoritas o la autoridad, sea la ley natural, sea el rey en un estado, sea Dios en las cuestiones religiosas o la iglesia, etcétera. Se da como una ruptura. Y por lo tanto, aquí comienza lo que va a llamarse después, que es el segundo vector de ruptura, inmanentismo. Otra palabra para hablar del inmanentismo es cuando nosotros hablamos de lo subjetivo. Es decir, el sujeto comienza a funcionar de acuerdo a lo que él concibe, comprende, reflexiona de sí mismo. Y lo demás comienza a ser o estar separado de su área de conocimiento y posteriormente de influencia. La inmanencia es el principio de autonomía que va a ir cayendo a la práctica y que va a ir conformando la cosmovisión de la cual nosotros aún pertenecemos. Y por último, ya en la fecha acá vamos a hablar de 1960, por supuesto más o menos, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, va a darse este inicio de la llamada posmodernidad, que es un movimiento o una cosmovisión o una narratividad, a veces le llaman hoy en día, que responde a la modernidad, al fracaso de la modernidad, dirán estas personas. Y entonces comienza esta época del simulacro y de la identidad. Simulacro, nosotros podríamos usar otra palabra, la virtualidad, esta palabra que hoy día incluso se ocupan en las empresas o en el mundo del marketing, que es el metaverso, lo virtual, lo digital también podríamos hablar, y también en unión con esta otra palabra que es la identidad, es la creación de identidades. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un momento en donde las cosas, los eventos y las personas son como contenedores vacíos en el cual nosotros le vamos agregando significados creados por nosotros mismos y por lo tanto esa identidad va a ir cambiando de tal modo que es difícil dialogar con un público si no sabemos quién es ese público y que tampoco podemos saberlo porque precisamente va a ir cambiando de manera, como también se dice hoy día, de manera fluida, hasta llegar a nuestros 10 años en torno, más o menos cuando se da el gran reseteo, se llama, el Great Reset, que específicamente nosotros lo tenemos, por ejemplo, en la época del COVID, en donde el plano cultural en general, más precisamente la cuestión económica, de relaciones sociales y el gran boom de la inteligencia artificial irrumpen cambiando realmente
la situación y por lo tanto dejándonos muchas veces con un gran desconcierto de cómo obrar de acuerdo a esta realidad o esta especie de realidad virtual que se nos presenta y que cada uno va a tener que gestionar. Entonces, eso es un poco todo el arco de la historia en donde nosotros vamos a ir profundizando en esta presentación. Primero, entonces, la primera parte de esto es el fundamento de la realidad y el cosmos. Estamos hablando de la prehistoria o de la antigüedad, que normalmente se le van a llamar o se le van a dar estos adjetivos como antigüedad clásica, por ejemplo. Pero entendamos que es toda esta parte antes de la llegada del cristianismo. Entonces abarca mucho tiempo, son desde 37.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo 15 o 1450, 53 por ahí, ¿no? Y hasta la época del descubrimiento de América, 1492. O sea, es como el parámetro. ¿Cuáles son los puntos importantes de esto? ¿Cómo se entendía la realidad? Y por eso que se habla de nociología, es decir, la ciencia del conocimiento aplicada a la realidad. ¿Cómo conocemos la realidad nosotros? Bueno, la realidad principalmente se concibe como un orden objetivo y que es independiente al sujeto. Se conoce la razón de fondo de la realidad, que se llama logos en griego, o sea, es la verdad, el argumento, la razón, las leyes naturales se conocen y el ser humano puede conocerlas. El arte entonces, como está inmerso en este mundo en donde se puede conocer la realidad, va a tener esta función mimética o de mímesis. Esto es una palabra que van a encontrar en muchos manuales de historia respecto de las artes. Pero atención, la mímesis lamentablemente es una palabra que hoy día se entiende muy mal. Normalmente se traduce como copia, que el arte o los artistas deben copiar la naturaleza. Eso no es histórico, no ha sido así, sino que la mímesis es una palabra que significa que el artista, en este caso el arte, la labor artística, observa la realidad, entiende esto que decíamos que es el logos natural para poder confeccionar los productos artísticos de cualquiera de las disciplinas. Por eso hablábamos de música o artes visuales en general, arquitectura, escultura, y para hoy serán las distintas otras manifestaciones artísticas. Entonces, el artista, es decir, toma ciertos principios, procesos, va a hacer prácticas, va a adquirir experiencia y oficio y por lo tanto va a pulir, va a perfeccionar su obra para precisamente llegar a realizar ciertos productos de calidad objetiva. La antropología, es decir, el estudio del ser humano, el hombre, ¿cómo es? Bueno, el hombre, el ser humano, se reconoce parte del cosmos, parte del universo, parte de esta gran naturaleza que no solamente es, por así decirlo, lo que hoy día se toca en los temas ecológicos, la biosfera, etcétera, sino que tiene que ver con el cosmos en general. Y por eso que, como el ser humano es parte de esto, tiene la capacidad intelectual de espejar racionalmente el universo. Lo entiende y lo puede representar, o sea, presentar nuevamente a través de sus obras artísticas. Y por eso que las obras son representativas de una realidad externa. Por eso es que las manifestaciones clásicas, como se dice, se dan como en tres ámbitos, primordialmente. La arquitectura junto con la escultura, entonces el edificio busca ser una especie de imagen de este cosmos general. En la música, la actividad musical, como entiende las leyes de la naturaleza, va a producir composiciones musicales que respetan este orden del alma y por lo tanto lo ayudan en su ethos, palabra palabra griega de la cual viene ética, lo ayudan en su vida ética, moral, cotidiana. Por lo tanto se entiende el sonido
y extrae el sonido de la naturaleza y lo compone para poderlo entregar a las personas de manera que la música le ayude a crecer en su dignidad. Es interesante que hoy día se retoma este concepto muchas veces en la música digital cuando se crean esta es música como de paisajes musicales, ¿no? Sobre todo en la música electrónica se usa mucho esto, el modelar el sonido. Y luego en las artes plásticas, insisto, en cualquiera de las manifestaciones de esto, o visuales, como le diríamos, se busca esta palabra o este sentido que es el canon. El canon es entender cuál es la medida, la razón, la estructura de la realidad. Y por eso que se busca la belleza ideal. Invoca eso de los estándares de belleza. Los griegos no pensaban que habían estándares de belleza para las personas. Ellos trataban, los griegos digo porque es una de las culturas predominantes acá, pero también los egipcios, los persas, etc. Entonces van a tratar la belleza, algo que se puede entender y por lo tanto promover para crear obras que manifiesten estas condiciones de racionalidad y inteligibilidad para los seres humanos. Por eso que la palabra belleza que hoy día se ocupa o estética no tiene que ver muchas veces con la ponemos en el de visual, la geometría, la ratio, o sea, la medida de las cosas, y la integridad física. El griego, por así decirlo, no es que se esforzaba por ser como una escultura griega, sino que entendiendo que había una perfección subyacente a las artes, en su vida moral también, él trataba de esforzarse para vivir virtuosamente, o sea, ordenadamente. Eh, pero luego vamos acercándonos ya, por supuesto esta es una carrera de tiempo, digamos, porque no podemos detenernos mucho en cada uno de los momentos, pero para que veamos todo este cambio o esta inversión cultural. Ahora estamos llegando al final de todo este momento del realismo en que llegamos como a una cima de todo lo que se ha ido entendiendo y haciendo hasta ese minuto. Estamos más o menos, como les decía, en este momento de grandes descubrimientos, no solamente el descubrimiento de América, sino que también las ciencias que van a ayudar en los procesos culturales. Por eso que, de vuelta, ¿cómo se entiende la realidad? La realidad se entiende con una estructura tripartita, o sea, tiene como tres niveles. ¿Qué cosa es la realidad? Nosotros podríamos preguntarnos. El ser humano busca representar y entender la realidad. Y esto es muy importante para quien se dedica a confeccionar productos que deben cautivar al espectador o consumidor para que pueda adquirir esos productos mediante la vehiculación del diseño. Porque cosa es la realidad. La realidad es la cualidad de la res. ¿Qué cosa es la res? Las cosas como son en el mundo. Cosas en el sentido de cosas naturales, cosas artificiales, personas, situaciones, eventos históricos. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura de la realidad? Si la realidad es la cualidad de la res, la estructura es que la realidad se compone de tres niveles. Primer nivel, el nivel natural, lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando salimos a caminar en un parque o a la montaña o al mar, etc. La realidad circundante natural. Un segundo nivel es la realidad sobrenatural, es decir, que no solamente existe metafísicamente, es decir, ontológicamente, con la realidad en su plenitud, no solamente existe lo natural material, sino que hay una realidad superior que es la sobrenatural, está por sobre la naturaleza. Pero al mismo tiempo hay un tercer dominio
de la realidad o nivel que es lo cultural, es decir, los productos humanos, que también forman parte de nuestra realidad. Y por eso que se entiende esta realidad como una estructura tripartita a la cual el ser humano puede conocer, tiene un intelecto que se adecúa a la realidad entendiéndola y captando las esencias de las cosas. Y luego el ser humano se sigue concibiendo como parte de este cosmos, ¿eh? Cosmos no en el sentido de las ciencias de la astronomía, sino que cosmos como toda la realidad esta tripartita. El ser humano entonces es un ser contingente, es un ser pasajero, es un ser que vive en las circunstancias, sin embargo hay algo también que es estable en él, tiene una naturaleza particular distinta a la naturaleza de los demás seres, distinto a la sobrenaturaleza y distinto a los productos culturales. Por lo tanto, el ser humano es contingente, pero al mismo tiempo pertenece a ese cosmos y tiene una dignidad particular que es imago Dei, es decir, es un ser con una estructura antropológica particular que hay que conocer para entender nuestro interlocutor al momento de crear los productos artísticos. Y entonces su obrar, las cosas que él realiza en su vida, no es autónomo, no es independiente de la realidad, sino que tiene una anomía, por eso hablaba de la autonomía, tiene una anomía, es decir, una ley natural que quiéralo o no, lo gobierna. Por ejemplo, nosotros podemos ser todo lo rupturistas o revolucionarios que queramos, pero hay leyes que no las podemos romper, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y quien se dedica a las cosas de este mundo sabe que si inventa algo, si crea algo, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, a la cual se va a tener que someter sí o sí, si quiere vivir en este mundo. Quien no se somete a la ley de la gravedad, bueno, terminará cayendo en el vacío. Y por lo tanto, la colaboración con el cosmos es una colaboración directa, pero humilde, con la obra del creador. Eh, Luego, las tres áreas en donde se ve más esta idea de esta realidad tripartita, cósmica, integral, en la que el ser humano es partícipe, es, por ejemplo, las artes visuales como la pintura, hay un orden simbólico estricto, las cosas no solamente tienen una presencia material, sino que además tienen una presencia cultural que evoca los otros tres niveles. La música se va a consolidar poco a poco para reflejar esa estructura del cosmos natural. De hecho, cuando se escribe una composición musical, se escribe normalmente en una línea de tiempo, por lo tanto hay una ley subyacente que se tiene que respetar para poder ir poco a poco construyendo la composición musical. Lo mismo en las otras disciplinas artísticas. Y la arquitectura, sobre todo en el tiempo de la cristiandad, es la catedral gótica, en donde aparece como un cosmos en miniatura. Es casi como si la catedral, el templo físico, fuera y estuviera diseñado con una serie de partes, articulado de cierto modo, una serie de divisiones y niveles horizontales y verticales que le permiten entender a la persona que entra a estos lugares que es parte de un cosmos, como decía, pero al mismo tiempo un cosmos por descubrir, por entender y que no se agota en la realidad tangible material, sino que evoca otras realidades. Por eso que cuando uno entiende estos principios y los aplica al arte, va a entender que el producto artístico, por un lado, tiene una estructura formal y por otra parte tiene una carga simbólica que depende de esa estructura formal y que va a ser la que va a conectar dos realidades, un ser humano que crea un producto y otro que lo recibe, el receptor en este caso,
otro ser humano o una comunidad, etc. Luego comienza acá, ya como decíamos, a partir de esta época, en la edad premoderna, este principio de autonomía. ¿Qué sucede en la nociología? O sea, cómo nosotros entendemos nuestro mundo contextual. Hay un desplazamiento del centro, del objeto al sujeto. Si antes nosotros entendíamos la realidad como externa a nosotros, ahora, poco a poco, el ser humano va a separarse de esa realidad y va a entrar en sí mismo, no solamente para reflexionar sobre sí, sino que va a terminar separándose del resto. Y por lo tanto, el conocimiento va a ir adquiriendo poco a poco leyes autónomas, independizándose paulatinamente de estos tres niveles. El primer nivel del cual se comienza a separar es la realidad sobrenatural y comienzan todos los cuestionamientos acerca de las posibilidades metafísicas, ontológicas de la religión, por ejemplo. En cuanto al ser humano, comienza a fundarse en este principio que va a surgir, como decía, desde antes, pero acá como que coagula todo, que es este cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es decir, el primer contacto que yo tengo con la realidad va a ser mi propia subjetividad. Y porque tengo ese contacto con mi subjetividad y porque comprendo que comprendo, solo así voy a disponerme a entender el mundo externo si es que tengo la capacidad de hacerlo. Pero como decía, paulatinamente esto se va a romper y el ser humano va a empezar em, a cuestionar la posibilidad real de conocer digamos, el cosmos extramental, lo que está fuera de lo que nosotros pensamos. Y va a comenzar a vivir hacia adentro. Acá, ¿qué sucede en el mundo de las artes? Acá comienza propiamente la estética. Antes de esto, como disciplina, antes de esto no existe la estética, existe la filosofía del arte, aquella disciplina que busca las causas en la realidad tripartita. En cambio, la estética busca la explicación de las cuestiones en la realidad personal, o sea, en la subjetividad. Por eso que es el inicio de esta inversión cultural de la cual nosotros hablamos. En este tiempo, que normalmente se va a llamar Renacimiento Barroco, ahí en esas categorías históricas, que siempre son nombres que han sido dados posteriormente, no es que las personas de el gótico se llamaban los góticos, ¿no? Esa es una moda que salió hace poco, digamos, o los que no tienen nada que ver con el periodo histórico, es una fantasía, fantasciencia, o bien los del Renacimiento no se decían a sí mismos somos renacentistas o los del Barroco somos barrocos, etc. Son categorías muy posteriores que han sido aplicadas de modo peyorativo a ciertos momentos de la historia. Bueno, entonces, retomemos. En este momento es cuando, por ejemplo, en la pintura, por el uso de las disciplinas ópticas y otras ciencias aleatorias, va a inventarse, o más bien, va a desarrollarse el estudio de la perspectiva lineal, lo que nosotros más conocemos en el tiempo del Renacimiento, que hoy día incluso cuando uno trabaja con programas de 3D, nosotros tenemos modos de ver la realidad en tres dimensiones, con la dimensión Z, o bien de modo ortogonal, que también se ha transformado en una cosa trendy de moda para el diseño, en donde el diseño aplasta la realidad eh, tridimensional y eh, va a comenzar a eliminar la volumetría, o sea, las tres dimensiones, para que quede esta como idea de que los seres humanos somos planos, ¿no? Esta idea, digo, no es que cualquiera de nosotros se da cuenta que la realidad de los seres humanos no son flat, como le decía, flat colors, ¿no? Sino que tienen tres dimensiones.
Luego en la música se comienza a pasar de de esta búsqueda de lo más racional, no racionalista, que son dos cosas distintas, lo más racional, o sea, el uso ordenado de la razón, para comenzar a conmover y dirigir las pasiones humanas. O sea, que la música no solamente toque la inteligencia, sino que también afecte los afectos. ¿Sí? Eh, en la arquitectura vamos a tener el clasicismo y el neoclasicismo, que es que ya aquí comienza definitivamente esto de ocupar la razón científica, la razón que delimita, la razón que clasifica las cosas, este control racional puro sobre el cómo se realizan las obras. ¿Sí? Luego vamos pasando ya al quiebre propiamente del inmanentismo, es decir, la era moderna, a partir de 1800 en adelante. ¿Y por qué el 1800? Porque acá hay un hito fundacional de la modernidad, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es donde comienza propiamente la modernidad cultural. Y acá, definitivamente, hay una ruptura con la trascendencia, o sea, con ir más allá de lo natural, es decir, lo sobrenatural, pero también más allá incluso de lo natural. Comienza entonces este proceso del ser humano a encerrarse sobre sí, a ensimismarse, y por lo tanto lo único que puede, eh, o a lo cual él libremente quiere acceder, es al fenómeno. Fenómeno quiere decir esto que aparece a los sentidos, lo que ven mis sentidos, y que es lo único que quizás yo puedo conocer. Pero poco a poco, ¿qué sucederá? Que el ser humano ya ni siquiera tiene la eh, idea de que puede conocer lo exterior a la realidad, sino solamente lo que sucede en la inmutación de nuestros sentidos. Yo veo un color y me doy cuenta que estoy viendo un color. No estoy viendo el color, sino que no estoy pensando en el color, sino que estoy pensando en lo que yo pienso respecto del color. Y aquí comienzan las disciplinas que tienen que ver con el simbolismo y el psicologismo en materias artísticas. Por ejemplo, cuando nosotros hoy día hablamos de la psicología del color, que en realidad es muy arbitrario, que no tiene fundamento científico, que es solamente mm, identificar un patrón cromático respecto de un significado. Por ejemplo, uno habla el verde de esperanza o el rojo pasión. Los afectos humanos no tienen color, ¿no? Entonces, por eso que es una convención solamente. Y se comienza a utilizar, así como en la música, para atraer los afectos. En la antropología, ¿qué sucede? Que acá es otra de las consecuencias, está esta primacía absoluta de la subjetividad. Comienza entonces el ser humano individual, primero colectivo y después individual, a ser el que rige los destinos de sí mismo. Entonces se comienza a volver tanto en sí mismo, que es la época del romanticismo, en donde las pasiones son las que guían la creación. De acá viene, por ejemplo, el mito del genio inspirado. Cuando muchas veces uno habla con personas del mundo de las artes, van a hablar de que necesitan la inspiración o no tienen inspiración. Bueno, es una categoría ficticia, que es netamente muchas veces pasional, sentimental, y que no tiene que ver con eh, el quehacer real a, en las materias artísticas, ¿no? Y por eso que el romanticismo en este tiempo es muy importante para entender lo que está sucediendo en la historia. Quien quiere entender lo que sucede en nuestro mundo contemporáneo necesita estudiar lo que sucede en esta época. Muchas de las categorías que nosotros usamos para nuestro quehacer artístico vienen de acá y son categorías subjetivas, es decir, que no necesariamente tienen raíz en la realidad de las cosas. Como decía, por ejemplo, hablar del genio, hablar de la inspiración, hablar de
esta, esta, esta actividad artística, como bien lo dice la palabra en este momento, romántica, esta actividad artística idealista, ¿no? De la creatividad que fluye, bueno, viene de acá y que realmente no tiene mucho que ver con el quehacer real, ¿no? Sobre todo en el quehacer de todos los días de quien se dedica a estas materias. Eh, Como dicen muchos artistas, grandes artistas de todos los tiempos, eh, la actividad artística tiene mucho de sudor, 90% de sudor, y 10% quizás de inspiración, ¿no? Entonces, para no pensar que dedicarse a esto es siempre estar, como dicen hoy día, con el flow, ¿no? Con el flujo creativo. La mayoría de los días no van a tener ningún tipo de flow. ¿Ok? Tiene que ver con el trabajo, con la actividad. Bueno, viene entonces la inversión cultural posmoderna, estamos en 1960 en adelante o Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Cómo se ve la realidad? ¿Cuál es el modo de entender la realidad? Bueno, es la palabra que quizás nosotros hemos escuchado, que es el relativismo. Entonces hay una negación absoluta a que el ser humano puede efectivamente conocer la verdad universal. ¿Qué cosa significa las verdades, que son las de la comprobación científica, pero son verdades minúsculas? ¿Por qué? Porque son verdades de acuerdo a cada disciplina. Entonces, no hay una que coagule todas. Entonces, si la realidad es así, quiere decir que cada uno tiene su propia verdad y tiene que construir algo que justifique su propia realidad, que es lo que normalmente hoy día se habla como narratividad, ¿no? Y cuando ya ese discurso trata de dar explicación de todo lo que nos sucede, se va a llamar metanarratividad. Son como las grandes narraciones, ¿sí? O las narraciones como subyacentes a todo lo que ocurre, ¿no? ¿Qué sucede en la antropología? Bueno, hay una desintegración del ser humano. Si cada vez que nosotros tenemos que pensar sobre nosotros mismos, tenemos que crear nuestra identidad, en definitiva entonces, no somos más que nada que va adquiriendo ciertos significados en el quehacer cotidiano. Entonces no hay nada que permanece estable para poder construir nuestras relaciones interpersonales y por lo tanto lo que nosotros hacemos o cómo nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana, en la realidad, etcétera. El hombre se reconceptualiza, o sea, se piensa ya no como una persona que tiene una dignidad, sino como un constructo social maleable, o sea, que puede ser modelado. Por eso que es increíble que hoy día, en este momento en donde todo es un constructo social, se hable tanto de los derechos humanos. La pregunta es, pero si el ser humano ya no existe en la realidad, porque es un constructo, entonces ¿de qué derechos y de quién me están hablando esos derechos? Y de cualquiera de las personas individuales o de los colectivos. Y esto, nuevamente, tiene mucho que ver con nuestro quehacer. ¿Cómo yo voy a construir algo, fabricar algo? ¿Cómo voy a diseñar algo? ¿Cómo voy a crear algo si no sé quién es el interlocutor? El objetivo de mi trabajo está perdido porque no sé a quién hablarle. Entonces, mis actividades creativas van a ir tanteando el terreno, tratando de encontrar alguno con el cual me pueda comunicar. Esto en el ámbito más del trabajo es fatal, porque si yo no puedo lograr contactarme o hacer de puente con aquel que es el objetivo de mi trabajo, entonces mi trabajo no tiene sentido. Por eso que es tan importante entender esto que va a ir poco a poco sucediendo. ¿Cómo podemos nosotros retomar nuestra actividad respondiendo a la pregunta subyacente? A ver, ¿de qué nos sirve entender este proceso que ha ocurrido en la historia? Primero, la utilidad de encontrar y de conocer este recorrido histórico
nos sirve para entender que la historia del arte, y sobre todo el contemporáneo, es decir, el que está alrededor de nosotros, lo que nosotros vemos y consumimos en las redes, no es una evolución lineal hacia el progreso. No es que se fue pasando de una actividad artística a otra y ahora nosotros llegamos al tope, a lo mejor de la actividad artística. Porque primero, en la cultura no hay un progreso lineal, hay altos y bajos, a veces se retrocede, otras veces se avanza, etc. Lo que ha ocurrido ha sido una inversión antropológica, es decir, un cambio de paradigma de la comprensión del mundo y por lo tanto de cómo nosotros vivimos en este mundo y quiénes somos en este mundo. Y por extensión en los productos que nosotros construimos o fabricamos o creamos o confeccionamos en nuestro mundo. El arte entonces el arte en general, las disciplinas artísticas, fue despojado de su servicio original a la realidad objetiva, esta realidad tripartita, para subordinarse a la experimentación inmanente y muchas veces al capricho del sujeto. Y como la industria cultural conoce que el ser humano es muy maleable hoy, precisamente, va a usarlo tanto cuanto sirva para las condiciones económicas de toda industria, en este caso de la industria cultural, de la oferta y la demanda. Hoy día, quien se dedica a las artes no piense que se va a dedicar con libertad, sino se va a dedicar de acuerdo a las leyes de consumo, de la oferta y la demanda. En el ámbito artístico pesa mucho la opinión y muchas veces muchísimo más que un artista de los que son los curadores, los dealers, las casas de remate, las casas de comercio artístico, los sellos discográficos que ahora se han diversificado a una serie de diversos eh, por así decirlo, compañías de diseño, de arte, de marketing, etcétera. Y si el ser humano, o el artista en este caso, piensa que puede realizar su obra fuera de esta industria cultural, bueno, va a sufrir todo lo que significa que su producto ya no se juzgue por lo que es, sino por lo que vale en el consumo o en el ámbito de estas las relaciones de consumo, de la oferta y la demanda, como decíamos. Por eso, para recuperar la relevancia y la integridad artística en este siglo, es imperativo un retorno metafísico, un retorno a la realidad, volver la mirada a la naturaleza de la cosa, de las obras, cuál es su forma, cuál es su fin, cuál es la unidad sustancial de lo que nosotros hacemos. Por eso es el retorno a la obra, retorno al artefacto. Pensar qué cosa nosotros hacemos, cuáles son las condiciones que tiene que tener esa cosa, cuál es la finalidad por la cual nosotros trabajamos y, en definitiva, cuál es el sentido de trabajar en esto personalmente y para toda la sociedad. Por eso que la utilidad de este recorrido histórico, sobre todo para alguien que se dedique al diseño, es entender el estado actual que viene de un proceso histórico. Segundo, que es fundamental volver, como decíamos, a la verdad del objeto, a la verdad del producto, a la verdad de lo que nosotros tenemos que hacer y por lo tanto a la finalidad de lo que tenemos que hacer. Y tercero, ¿es esto vigente? Es decir, si hemos recorrido 37.000 años, ¿es vigente hoy en día o es solamente una cuestión arcaica que nos sirve simplemente como anécdota? Bueno, la respuesta es evidentemente no. Esto nos sirve porque es necesario quitar el ruido de lo que se ha construido hoy y que no beneficia nuestro trabajo para volver a ese progreso real, a esa tradición real fundada, a esos grandes puntos culturales, esos grandes hitos culturales de todas las disciplinas que aún hoy pueden hablarle al ser humano cotidiano, normal de nuestro entorno. Si nosotros queremos que nuestros productos artísticos realmente sean puentes entre creadores y personas o comunidades, necesitamos entender qué cosa estamos haciendo, qué cosa es un producto artístico,
cuál es el rol del artista, en qué consiste nuestro entorno sin el ruido postmoderno que muchas veces simplemente es ese que nos impulsa para pensar que solamente la opinión subjetiva es aquella que va a construir la realidad y lo va a ayudar en su vida cotidiana. Así que por eso que me parece que al menos en algún momento ver la historia de modo más macro, así universal, de todo lo que ha sucedido, y es bueno también seguir profundizando cómo ha sido esto en las demás disciplinas para ver estos puntos en común que nos permiten entender lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Así que es una tarea que es ardua, pero es importante para quien realmente se dedica o se quiere dedicar de modo profesional a estas cuestiones y contribuir con sus obras a un real desarrollo integral del ser humano y de nuestras comunidades. Perfecto, muchas gracias, padre. Muchas gracias. De nada, si quieren preguntas, comentarios, ¿no? Claro, claro, lo que vamos a hacer a continuación es hacen la pregunta y yo la repito ya que estoy cerca de la laptop y esto detecta la voz, por así decirlo, mejor por la cercanía. Bueno, de momento, chicos, Perfecto, voy a dejar de compartir así nos vemos mejor. sí, mejor, mejor. Eco. Sí. Muy bien. ¿Usted cree que los desastres o desafíos causados por el ser humano a lo largo de la historia moldearon el actual arte? Nosotros, como seres humanos, eh, por una parte, tenemos un fundamento estable, cada uno de nosotros tiene una naturaleza estable, pero también va contribuyendo o no a lo que sucede en nuestro entorno. Eso por una parte, si pensamos, por ejemplo, en esta cuestión de la realidad tripartita, acuérdense que esta realidad dividida en tres partes, tres niveles, cultural, natural y sobrenatural. En el plano natural, nosotros en realidad sufrimos lo que ocurre o tomamos partido de lo que ocurre. No, no hemos sido creadores, ¿no? Somos administradores de nuestro entorno, pero muchas veces pensemos en momentos difíciles de la historia. Eh, eh, Normalmente el ser humano va a responder a esos inputs, pero en el ámbito cultural, es decir, eh, lo que el ser humano realiza para contribuir o no al desarrollo integral, y claro que nos moldea. Por eso que hay una relación recíproca entre eh, la cultura y los productos artísticos. Cuando digo, a ver, una cosa para que se entienda bien, cuando uno dice cultura, no es arte, ¿no? La cultura y el arte no son lo mismo. La cultura es como el contenedor de todas las manifestaciones del ser humano, economía, política, ciencias, deporte, etcétera, un largo etcétera. Eso es la cultura. Al interno de la cultura hay una área específica que se dedica a las cuestiones artísticas. Entonces, hay una relación recíproca que se influye una a otra desde la cultura a los productos humanos y de los productos humanos a la cultura. Por lo tanto, nosotros podemos contribuir o no, contribuir o lamentablemente muchas veces destruir cuando no realizamos aquello que deberíamos realizar de acuerdo a la naturaleza objetiva de las cosas. Y esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia. Por eso que mm, hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo en nuestro entorno para entender cuáles son las claves y ponerse de la mano de lo que construye y no de lo que destruye. Y en esto, en clave de artística es muy importante. No olvidemos que las cuestiones artísticas tienen un poder de masificación superior a cualquier otra actividad. Las ideas permean más
rápida y profundamente al ser humano por medio de las cuestiones artísticas que simplemente por hablar de esto. Y eso es lo que nosotros hemos tenido en la historia, por supuesto, como digo, para bien o lamentablemente para mal. ¿Cuál era la función de las herramientas matemáticas en la música clásica respecto al alma? En la música clásica respecto al alma. Bueno, a ver, una cosa es las matemáticas como las conocemos ahora, cuestiones de números, y otra es las matemáticas como lo que significa la filosofía de las matemáticas. O sea, entender que la realidad se puede mensurar, se puede medir, y de lo cual nosotros podemos entender cómo funcionan los mecanismos de la realidad. Y esto desde que la música es música, ha influido en cómo la música influye en nosotros. Por ejemplo, eh, nosotros entendemos que, y por eso que en la explicación hablábamos de los sistemas modal, tonal, microtonal, hoy día será el sistema material o los EDM, etcétera. Eh, la relación entre un orden de la naturaleza que se refleja en la construcción musical ordena también al receptor que recibe esa música. Pero no solamente en la música, en las artes en general, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la fotografía, o ustedes en el diseño, el cómo uno dispone los elementos en el plano bidimensional para poder, de cierto sentido, influir en las decisiones de consumo de quien recibe el producto. Es decir, hay una relación de partes que es lo que normalmente se va a llamar proporcionalidad, que influye, por supuesto, en nuestra relación con las artes y de las artes hacia el mundo. Y hago un paréntesis en esto. Mucha atención que hay una mitología grande en cómo uno usa las matemáticas, por ejemplo, para el diseño. Mucho se habla, por ejemplo, mm, eh, de la relación áurea o del número áureo o de la regla de tres, etcétera, etcétera. Bueno, eso es solamente una formulación de un principio, pero no es que ese principio o esa fórmula necesariamente influya al consumidor del producto. Por lo tanto, la proporcionalidad es simplemente entender las relaciones entre los distintos elementos en juego en la composición artística de cualquiera de las disciplinas. Entonces, por supuesto que hay una relación para el alma. ¿Y por qué? Porque el ser humano es un ser cuya naturaleza es ordenada. O sea, el ser humano tiene la cabeza sobre los hombros y los pies abajo, no es al revés. O tiene unos órganos o sistemas orgánicos que tienen tal matemática, tienen tal relación medible que nos van a indicar que el ser humano tiene un orden intrínseco que también espeja, en cierto sentido, lo que los artistas quieren hacer y cómo quieren influir en el ser humano. Hoy día ha vuelto mucho de eso, lo pitagórico sobre todo, en la música electrónica. Cuando nosotros vamos a los grandes festivales de música electrónica, Wonderlands, Tomorrowland y toda esa música, bueno, mucho tiene que ver con construcción matemática de las pistas, del beat, sobre todo la música digital, los samples que se ocupan dentro del DAW, Digital Workstation, para poder crear esas músicas y el producto es esa racionalización para poder influir en el alma o en la interioridad del ser humano. ¿Por qué se describe la catedral gótica como un cosmos en miniatura? Eh, ¿Qué cosa es el cosmos? El cosmos es un conglomerado de elementos organizados en la realidad. La catedral o la arquitectura en general necesita estructurar el edificio de tal modo que responda a las leyes naturales, por eso indicaba la ley de la gravedad, para que se sostenga, pero al mismo tiempo porque está articulado en distintas partes con distintas relaciones, columnas, ventanas, arcos, puertas, etcétera, capillas laterales en una catedral
y así sucesivamente. Entonces, esa organización responde, o en cierto sentido, es como un reflejo de aquello que sucede en el entorno de la realidad esa tripartita, en el entorno del cosmos. Y por eso cuando uno entra, por ejemplo, a una catedral, un templo cristiano, por ejemplo, uno va a ver que hay distintos órdenes en el plano vertical, por ejemplo, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y tiene una relación similar entre las partes, o lo mismo en el ancho o en el largo, o por ejemplo, hay detalles y esos detalles están dentro de volúmenes más significativos que también forman otras relaciones. Muchas de las catedrales antiguas incluían muchas disciplinas artísticas, pinturas, mosaico, vitró, arquitectura, escultura, teatro, etcétera. Entonces era como una obra total, como dirá William Wagner después respecto de la música. Son esas obras que tienen como todos los elementos incorporados y que por eso que reflejan el cosmos que está hecho por muchos elementos. ¿Qué significa que el hombre esté sujeto a leyes trascendentes? Que son leyes que él no se dicta y a las cuales tiene que responder. Por eso la idea de que por más que nosotros queramos ser rupturistas o rebeldes, nos vamos a tener que someter a ciertas leyes naturales. Una de las leyes es la ley de la gravedad. Quien quiere ser rupturista y se tira de un edificio, lamentablemente la ley de la gravedad va a someterlo hasta que se muera. Digamos, ¿no? Eso no puede cambiar. Entonces son leyes que están por sobre nosotros, leyes naturales que están por sobre nosotros. Y por lo tanto, nos van más allá de nosotros. Eso es la palabra trascender, significa ir más allá de lo que nosotros determinamos en nuestra vida. O por ejemplo, hay las leyes de conservación de la especie. Por ejemplo, si yo no como en un determinado periodo de tiempo absolutamente nada, también la ley de la conservación de la especie me dice si no preservo mi naturaleza, me muero. Bueno, hay una ley que está por sobre nosotros. Esas son las leyes trascendentes, las leyes que están más allá y nos dictan nuestro comportamiento. Pero esto no significa que uno no tenga un margen de libertad. La libertad se mueve dentro de ciertos parámetros. Por eso que la libertad absoluta es irracional. La libertad que los seres humanos tenemos es una libertad dentro de los parámetros de nuestra especie, de nuestro ser seres humanos, de nuestra realidad. Y por eso que no es una cuestión de menos libertad el someterse a las leyes trascendentes, sino que actuar racionalmente como seres que reconocen este tipo de ordenamiento, ¿no? ¿A qué se refiere con la inversión antropológica a lo largo del arte contemporáneo? ¿Sí? A ver, ¿qué cosa es una inversión de lo que nosotros hemos visto? Es fundamentalmente que el ser humano que consideraba la realidad hoy en día se cierra a esa realidad y comienza a vivir de tal manera, de modo subjetivo, que piensa que puede dictarse las leyes a sí mismo, que es lo que nosotros hoy día conocemos como la construcción de la identidad, la construcción social. Eh, entonces, la inversión antropológica quiere decir que el ser humano, en vez de vivir de acuerdo a su realidad objetiva, vive de acuerdo a una idealización irracional de lo que él puede ser. Y por lo tanto, las artes que se movían y que hacían productos que estaban en consonancia con la realidad, hoy muchas veces están en contraposición de esa realidad y el efecto que se produce es de rechazo. Por eso que se tiene que crear y apoyar en una industria cultural para poder ser obras sustantivas, ser obras que tienen peso. Si no existiera una industria cultural, política y económica, el producto de alguien, de un artista, no se sostendría en el tiempo, porque son obras ortopédicas, son obras minusválidas.
Por ejemplo, nosotros vamos a una exposición de arte y hoy día necesitamos el panfleto político o el discurso del curador o la argumentación sobre lo que se quiso hacer, y eso no está dando cuenta de que está dando cuenta que la obra no se sostiene por sí misma. Entonces, esas obras que antes valían con valor universal y que nosotros admiramos, hoy son hiperrelativas a tal punto que necesitamos de otras estructuras que validen esas obras, que las normalicen. Si no tendrían eso, no existirían como obras. Se perderían porque no tienen sustancia. Entonces, en las artes se ve muy evidentemente esta inversión antropológica. El ser humano que entendía y vivía según la realidad, ahora vive invertido, vive con una contrarrealidad, que en otras palabras es con una relativización de todo, con una subjetivización de todo, que hace que no tenga contacto y por lo tanto sus obras no tienen efecto en la realidad concreta de su vida diaria. Desde la antropología medieval, ¿por qué se afirma que la obra del hombre no es autónoma? No, creo que hay una confusión ahí en las expresiones. Es a partir no del medioevo, sino que a partir de 1521, con la crisis protestante, es cuando se habla del principio de autonomía, es decir, cada uno comienza a darse la ley a sí mismo. Eso significa. Entonces, el ser humano comienza a realizar productos como separado de la referencia a la realidad esta tripartita. Entonces, el ser humano conserva su libertad, pero cada vez la va disminuyendo más porque se va separando del contacto con aquel entorno que lo sostiene en su presencia en este mundo. Entonces, en su vida subjetiva y concreta puede funcionar independientemente, pero en la vida cultural no. Entonces, por eso se habla de este principio de autonomía. O sea, el motor de nuestra vida comienza paulatinamente, porque como decíamos, en los periodos históricos las cosas son de largo alcance, de largo rango, y entonces en las cuestiones que tienen que ver con la cultura, poco a poco uno va viendo que cada uno comienza a encerrarse en su individualidad, a tal punto que cada uno de nosotros comienza a ser casi incomunicable, que es, en el arte se ve mucho, sobre todo en el arte contemporáneo, cuando se presentan ciertas obras que no hay modo de entrar con ellas. Entonces, por eso se necesita una estructura externa que me explique lo que se quiso hacer. Y por otra parte, como no hay comunicación, o sea, la obra no cumple su función de medio, como no cumple su función, entonces queda solamente a la opinión del receptor. La obra entonces vale tanto cuanto me cause efectos, pero no en cuanto la cosa existe en la realidad real. Y por lo tanto, claro, no tengo cómo crear algo, sobre todo para quien se dedica a estas materias de que la obra es un puente, una vía de comunicación. Si no hay comunicación, si yo no conozco el individuo al cual me comunico y no tengo modo de comunicarme, no tengo el lenguaje para comunicarme, entonces mi obra nacerá y morirá de modo hermético. No hay cómo contactarse con el otro. ¿Usted cree que actualmente se llegó a descubrir por completo el yo del ser humano? ¿Es así? Sí, esa es la pregunta. ¿El yo del ser humano se ha descubierto totalmente? Bueno, es una pregunta más bien que tiene que ver con la filosofía y la antropología, porque primero que todo es la naturaleza humana, la podemos conocer, sí, con verdad. eh, Conocemos cómo está compuesto el ser humano, conocemos las distintas actividades y facultades que tiene el ser humano, conocemos que el ser humano tiene una conciencia de su propia persona y por lo tanto en donde él experimenta esa, eh,
ese darse cuenta de que es un yo distinto del otro y distinto del resto de las criaturas, eso sí, se conoce y eso eh, durante la historia del pensamiento es, en cierto sentido, hay conocimiento fijado, pero el ser humano en todas sus posibilidades también tiene una parte dinámica que es parte del misterio de lo que somos cada uno de nosotros. Es decir, y por lo tanto, el arte, en ese sentido, y está muy buena la pregunta, porque, porque muchas veces en el arte contemporáneo se nos dice que está todo hecho, y no es así. Porque si cada uno de nosotros tiene algo estable, ya conocido, por lo tanto el arte tiene un cierto fundamento del cual partir. Pero como el ser humano también es un misterio, en cierto sentido, también tiene mucho que aportar a ese misterio. Y por lo tanto, las obras de arte jamás van a agotar las posibilidades, entre comillas, expresivas o inventivas de los artistas. Y lo vemos cada vez más y hoy día con el fenómeno de la inteligencia artificial vuelve esa como fascinación a los productos que en cierto sentido aún nos pueden hablar, más allá de, sin entrar en la discusión si nombran, si se llaman o no obras de arte, si la AI se puede usar o no, etcétera. No, yo hablo como el producto. El producto aún nos permite descubrir dimensiones que nos admiran y que se comunican con nosotros. Entonces, ¿se conoce todo el yo del ser humano en sentido antropológico? Sí. ¿Hay más posibilidades de conocimiento y profundización? Por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto de quehacer artístico. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, de momento creo que ya eso es todo porque quedan 3 minutos para la reunión, así que le agradecemos muchísimo por su charla, su conferencia, por su tiempo, muy bueno, muy lindo todo y pues Ah, eh, le deseamos lo mejor, gracias. muchas gracias a ustedes y a seguir adelante, trabajando, profundizando. Si quieren saber más, tengo un canal que se llama Misión del Arte, así que para que lo vean y vean los videitos. Así que un abrazo grande, Dios los bendiga, gracias Aaron por la invitación.